Muy buenos días, amigas y amigos. ¿Qué tal? Son las 6:03 aquí por Centroamérica, desde donde estamos generando este contenido para que usted esté informado con temáticas que no necesariamente va a encontrar en la parrilla, en el menú de los medios corporativos e incluso también de los medios que se autodenominan en los últimos tiempos alternativos. Este es el espacio de www.radiovictoriagt.com. Bienvenidas y bienvenidos. También transmitimos en simultáneo con Radio Dignidad. Transmitimos en simultáneo también con el espacio de Rondas Campesinas del Perú, al carajo.org de Colombia. También Minca Comunicaciones Argentina, Avia La Soberana a nivel continental y otros espacios como el caso de Canal de Codeca Guatemala. Hoy es viernes 14 de junio, Día Mundial de esas personas que donan parte de su ser para que otros puedan vivir. Estamos hablando del Día Mundial de los Donantes de Sangre. Ya estamos en la pantalla, yo estoy viendo a Ismucane, al resto están en la sala, pero no han activado su cámara y por lo tanto no se les está viendo. Voy a pedir que activen su cámara. Hoy hablaremos, por favor, vamos a poner para acá la cámara en horizontal. Hoy vamos a hablar sobre el tema de por qué se resisten algunos núcleos de de comunidades, de pueblos, de representaciones originarias, en el caso de Guatemala, a la celebración de lo que se denomina los 500 años del inicio de la invasión o de la llegada de los españoles hacia lo que se llama Guatemala. Ojo, aquí somos espacio de colonial, por lo tanto, no reconocemos de entrada las fronteras geopolíticas internas continentales establecidas por la colonia y en consecuencia no hablamos de Guatemala, no hablamos de Perú, no hablamos de Bolivia, hablamos desde los pueblos. Tampoco nos asumimos. Yo soy quechua, no soy boliviano, no soy peruano, porque esto de los gentilicios, de la organización geoespacial de los países es también producto de la colonia y en consecuencia, si somos decoloniales, así como dejamos de lado los títulos académicos, también dejamos de lado los gentilicios o únicamente portamos pasaportes. Gracias, Ismucadez. Saluda a la audiencia, Pacal, Victoria y bueno, hoy también va a estar Ixcapub. Hoy va a estar cuatro personas, por lo menos para saludar. Adelante, por favor. Cuestión de un minuto, salude Ismucane y luego toma micrófono Pacal y en el orden que indiqué Victoria y la compañera Ixcapub. Adelante, por favor. Sakeri Onogel, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de intercambio de saberes y sentires. Gracias. Pacal. Bueno, Pacal todavía no está listo. Por favor, Victoria, Ixcapub, cualquiera de las dos. Sakari Buenojer, muy buenos días, saludes a todos, a los pueblos que nos escuchan. Muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, gracias por estar con nosotros y con nosotras. Entonces, comencemos. Son las 6:06. Hablaremos sobre el por qué comunidades, pueblos, representaciones de los pueblos originarios de lo que se llama Guatemala se oponen a lo que es la celebración de lo que se denomina 500 años. Voy contigo, Ishmukane. Quisiéramos saber, antes que nos presentaras el colectivo, el espacio que ustedes representan. Adelante, por favor, Ishmukane. Muchas gracias. Nosotros somos el colectivo Cachiquel Tacmolá. Somos inicialmente Cachiquel, la mayoría, pero de varias regiones de la nación Cachiquel. Habemos varios de San José, hay de San José Comalapa, Echichot, Tecpan, Guatemala, Chimaltenango, eh, San Pedro Zacatepeque, San Martín Jilotepeque. O sea, algunas, vemos algunos miembros de algunos municipios de la nación Cachiquel, tanto de Chimaltenango como algunos de Guatemala, departamento. Somos un colectivo que nació bajo el contexto de entender por qué en los planes de gobierno muchas veces no nos siguen viendo después de ahora 5 siglos de la llegada de los invasores a esta tierra. Así es como nacimos, también con la idea de ir reconstruyendo un poco la historia, la narrativa oficial,
y de ir construyendo paso a paso lo que vamos reconociendo, aprendiendo, reaprendiendo, y porque hay saberes que las abuelas y los abuelos nos han transmitido de generación en generación. Eso somos el colectivo, somos obviamente un poco más. Hemos estado haciendo varias acciones, sin embargo, lo dejo por ahí. Gracias. Muchas gracias, Imucané. Entonces, nacen para lo que llaman en el lenguaje de las ONGs hacer incidencia, digamos, en la política pública, y ahora están haciendo ese trabajo de la reconstrucción de una narrativa subversiva, digámoslo así, desde el poder también, para poder en buena medida aportar a esta lucha cultural, batalla cultural que denominamos desde la subalternidad, con la finalidad de instalar en el imaginario de la población un mensaje, un contenido diferente a lo que normalmente se enseña. Para cualquiera de las cuatro personas que están en sala, aunque solamente veo a dos, por favor voy a pedirles que nos comenten o que comenten a la audiencia qué ha significado los 5 siglos de presencia europea para los pueblos, especialmente para ustedes quienes se oponen a la celebración de los 500 años aquí en Guatemala. Bueno, yo quisiera buenos días a todos, a Peri Buenojet, Imanaya, Salachol. Buenos días a todos los que nos ven en esta mañana. Estamos realizando un diálogo y reflexionando sobre lo que significa los 5 siglos de invasión y colonización para los pueblos originarios de la Aviala, o ahora llamada América. Nosotros estamos resignificando y estamos expresando una voz para la oposición a estas celebraciones que se están realizando, porque para las poblaciones originarias no fue un descubrimiento, no es un desarrollo, sino todo lo contrario, es una invasión, es una imposición de un sistema económico, una imposición de un sistema político, un sistema de gobierno, el cual nos excluye, y se construyen estos nuevos sistemas de gobierno y en nuevos sistemas de países que se construyen sobre los territorios nuestros a través del despojo, a través de la explotación de la población, a través de la imposición de tributos que se inició hace 5 siglos. Entonces nosotros ante esa situación no podemos celebrar cuando realmente nosotros hemos sido excluidos. La construcción y el desarrollo actual de los países de Latinoamérica ha sido básicamente construido sobre nuestras espaldas, inicialmente sobre la espalda de nuestros abuelos, que ellos fueron víctimas de genocidio, y nosotros ahora seguimos también en esa situación. Si recordamos acá, por ejemplo, en Guatemala hubo población náhuatl en el sur de Guatemala, según nuestras fuentes históricas. En mayo de 1524 el ejército español llegó Pacal, a estas tierras. disculpa, nos dicen, y también aquí se escucha, hay un ruido que tienes allí que no te deja transmitir lo que estás intentando comunicar. No sé si puedes cambiar de lugar o ubicarte en un lugar un poco más aislado, solo si es posible, y mientras, no sé si alguien, Victoria o Iscajpú pueden ir profundizando en la pregunta esta de qué ha significado, y Pacal nos estaba narrando que obviamente no hay encuentro, no hay aporte, no hay bienestar, lo que hay es invasión. Continuamos entonces. No sé si puedo. Adelante, por favor. Bueno, agradezco esta entrevista que nos están haciendo y creo que es el momento. Y claro, ¿por qué no hablar del por qué no estamos de acuerdo en celebrar los 500 años? No estamos de acuerdo porque no querramos, no porque no sintamos, digamos, empatía en los territorios donde estamos, sino porque esto ha significado, los 500 años ha significado despojo, ha significado un sistema continuo de violencia y de violencia colonial que estamos viendo que lejos que acabe, estamos repitiendo ciclos de violencia, ciclos de despojo, ciclos de represión, como vemos en nuestros pueblos. Si bien hay una lógica de despojo que se dio hace más de 500 años, ahora
hay otro sistema de despojo que tiene que ver con nuestros alimentos, con las tierras, con los idiomas, con las formas de vida. Y encima de eso hay un sistema de racismo sistemático que nos sigue afectando y que no, si cuando nuestros ancestros sufrieron la violencia, ellos lo sufrieron de una manera, actualmente lo estamos sufriendo si somos profesionales, si somos mujeres, si es la niñez, si es la juventud. Entonces, ¿qué celebrar en una lógica así donde vemos que los pueblos originarios siguen siendo excluidos de todos los espacios de decisión y de todas las posibilidades de ejercer el poder dentro de un sistema, dentro de un Estado? Entonces, no hay nada que celebrar, pero sí señalarle a los estados que en este momento los pueblos originarios ya no queremos más violencia y que se nos considere como ciudadanos, ciudadanas de estos territorios. Esto es lo que yo diría. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras tan sentidas, Victoria. Y claro, no hay nada que celebrar, nos indican entonces desde el espacio de Ismucané, Pacal, Victoria y también Izcapuk. No sé si bien digo el nombre. No sé si van a volver a la pantalla. Ya a las 4 se fueron de la pantalla. Es que yo estoy transmitiendo en vivo y esto es audiovisual. Si no se mira, tampoco lo escuchan, y si no se mira ni lo escuchan, tampoco lo leen. Este es el mundo de los audiovisuales. Voy a pedir que activen la cámara. También estamos grabando en YouTube, para el YouTube, y si no ven, el YouTube no reconoce, digamos, imagen, simplemente el YouTube no va a poner imagen en su pantalla. Gracias por volver. Entonces, continuamos con la siguiente cuestión que había trasladado previamente, porque este espacio no es debate, este espacio no es ataque a quemarropa con preguntas. Previamente entregamos nuestras preguntas a nuestros interlocutores. Intentamos ser en ese sentido responsables con nuestros entrevistados. Vámonos entonces con la cuestión que había planteado. ¿Qué actividades o procesos de resistencia hacen de cara a los 500 años? ¿Cuál es la finalidad de esas acciones? Eso lo hago porque es una de las razones del por qué, estimados colegas que están en la pantalla, pero también los que nos siguen en las redes y también los que nos están escuchando por Radio Victoria y Radio Victoria y también Radio Dignidad de Honduras. Lo había hecho esta entrevista porque quería que ustedes cuenten a la audiencia qué actividades es que están haciendo de cara a los, digamos, a esto que decía Ismucané, a instalar un relato, construir una narrativa diferente a la oficial en el marco de los 500 años. Cuéntenos, por favor, sobre las actividades. Ahora creo que Pacal, estás en mejor ubicación. Ojalá que tengas audio. Adelante, por favor. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, nosotros desde el año pasado, en el año 2023, como colectivos que nos constituimos, hemos estado reflexionando sobre estas acciones y la posición que tenemos ante estas celebraciones que están Bueno, ¿qué realizando. actividades? Adelante, adelante. Entonces, en este sentido, las acciones que estamos realizando, en primer lugar, ha sido de un recorrido de la memoria histórica. Y lo que buscamos con ello es para tener conciencia de qué sucedió hace 500 años. Y como conectada con la pregunta inicial de lo que ha significado para nosotros, entonces hemos estado visitando los lugares de batalla, campos de batalla, para hacer alianzas, realizar actividades en solidaridad con los pueblos atacados en su momento. En primer lugar, fuimos a los lugares del territorio quiché, fuimos a Chetulul en febrero de este año, fuimos a Xelajup el 2 y 3 de marzo, ya que el 10º día desde que ingresó el ejército invasor atacó a Xelajup, y posteriormente fuimos a Humarcaaj, ya que el 4, según nuestra cronología y calendario, el día 4 Cat, que correspondió al 9 de marzo de 1524, los gobernantes Oshipkiej y Belejepsi en Humarcaaj fueron esclavizados, fueron
torturados, fueron colgados y fueron quemados. Entonces, ante esa situación fuimos, hicimos un pronunciamiento en oposición y haciendo memoria de esta lucha de los abuelos. Posteriormente fuimos a otros territorios con cachiqueles, fuimos al territorio de Tzutujil, fuimos al territorio de Escuintepec con los haciendo alianza con los hermanos Pocomán y así sucesivamente para tratar de tener una voz unificada y una voz que sea más fuerte de escuchar para que escuchen nuestras demandas. Por ejemplo, una de nuestras solicitudes, como decía la hermana Victoria, es que queremos que cesen estas violaciones hacia los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, pedimos al Estado de Guatemala que se nos reconozca, que se nos tome en cuenta en la toma de decisiones y, por ejemplo, que se establezca un día de luto nacional para el primer día, que fue el febrero 22 de 1524, entonces que se establezca esta fecha como tal. Y en los sistemas por ejemplo, no, en algunos lugares no se reconoce el sistema de registro de nombres mayas. Según la ortografía actual, nuestros nombres llevan consonantes glotalizadas y muchos en migración, por ejemplo, no se nos respeta ese derecho. Nuestros nombres en los pasaportes no aparecen de la forma correctamente escrita. Entonces, estamos hablando de derechos lingüísticos y culturales. Y así tenemos una serie de acciones. Les pediría ahí a las hermanas que también puedan seguir compartiendo este tipo de elementos. Muchas gracias, Pacal. No sé si alguno más quiere dar algún aporte. ¿Qué actividades? Y impresionante lo que nos están contando, siguiendo toda la línea, digamos, toda la línea histórica de la llegada de los europeos, ¿no? Comenzando en la parte de costa sur, Boca Costa, subiendo hacia el altiplano, haciendo actividades con la finalidad de narrar, pero también al mismo tiempo hacer alianzas. No sé si quieren contar algo más las otras compañeras. Sí, los recorridos nos han llevado a conocer, reconocer las antiguas ciudades donde nuestros antepasados se asentaron o estaban habitando hace pues más de 500 años, conocer un poco el sistema de justicia que tienen, porque al final de cuentas las nuevas generaciones están pues replicando, digamos, la base de este sistema de justicia. Pero también estamos con el afán de ir reconstruyendo la historia, la memoria, que creemos que es muy importante tener la memoria viva y especialmente porque somos un continente, somos un territorio muy grande, pero especialmente hablando del territorio maya, el territorio de Guatemala, tenemos una memoria de sangre, de violencia, ya como lo mencionaba de Victoria, pero todo está relacionado con ese 1524, el despojo constante de la tierra, el trabajo forzado constante, el pago de tributos que no termina nunca. Pero, sin embargo, los beneficios de todo esto no nos llega. La pobreza extrema, la desnutrición, la falta de educación, todos estos males que nos han seguido, la desigualdad sostenida sobre esas la tierra, el trabajo y el tributo, en formas diversas, digamos, al principio, pues inician a quitar toda la tierra, hoy no tenemos todos un pedazo de tierra propia donde vivir, la gran mayoría sigue alquilando y muere así. Al principio, trabajo esclavo, trabajo forzado, hoy hay un código de trabajo, pero ya no tenemos trabajo, el trabajo que hay es muy mal remunerado. Bueno, y el pago de tributo, pues que nunca ha terminado, ¿verdad? Ese sí nunca nos lo han quitado. Pagamos 5, 12%, 17%, y los que ganan más, pues seguramente, o los que reciben más
insumos o prebendas pagan un 1% muchas veces. No sé si hay alguien que pague el 2%, creo que sería mucho, pero digamos en el tema de extractivismo, 1% es una miseria para este país. Pero también los recorridos nos están llevando a la necesidad de la sanación. Los recorridos de la memoria, los pasos, los pasos que hemos dado a lo largo de este territorio, nos recuerda también que debemos sanar las heridas que empezaron o que iniciaron hace 500 años de esta forma brutal, porque la violencia que llega es una violencia cruel y el trauma histórico y social es profundo. Seguimos arrastrando ese dolor, ese llanto, porque no hemos tenido el tiempo para el duelo, no hemos tenido el tiempo para cerrar heridas de generación en generación. Sabemos que el trauma es un trauma que se traslada de generación en generación hasta 8 generaciones, si no es que más. Por lo tanto, también somos una sociedad con una profunda tristeza crónica, uno lo ve cuando habla con las personas, no hay esperanza de vida, es siempre esta vida se viene a sufrir, es lo que los abuelos y abuelas le dicen a uno. Cuando uno pregunta cómo le va, pues ya sabes, mija, que aquí a esta vida se viene a sufrir. Entonces, es esa necesidad. Por lo tanto, también nosotros realizamos en estos recorridos el Sagrado Fuego, para empezar, pero luego también tenemos el Oyoh Kush, que es un tratamiento de llamar a las energías, ya que cuando uno muere violentamente, se dice que el espíritu no se va a la otra dimensión, no se va a la luz, se queda en este espacio, se queda pues la energía acá. Y no siempre entonces está tranquila, está feliz. Entonces el Oyoh Kush lo que hace es, por lo menos es el tratamiento de nuestras abuelas y abuelos, es llamar esas energías, decirles que por favor ya es tiempo de trascender y de viajar a la otra dimensión. Entonces, estos recorridos nos están sirviendo para ese inicio de sanación, el entretejernos con otras naciones, porque hemos logrado tener contacto con las naciones Quiché, las naciones Utují, la nación Mam. Ahora mismo visitamos El Salvador, conocimos de cerca un poco las necesidades de la nación Náhuatl y próximamente vamos a estar también entrelazándonos con la nación Chortí que reside en Honduras, también la nación Len, que somos naciones que hemos estado en resistencia y en defensa del territorio a lo largo de estos 5 siglos. Ya de otras maneras, hemos vivido la violencia constante en nuestros cuerpos y creemos que el Oyoh Kush nos ayuda a sanar esos dolores, Muchas, ya que trastoca la dimensión física, psicológica y espiritual. muchas gracias, Ismucané. Estamos conversando con el colectivo de Cachiquel Tajmolaj en el marco de estos 500 años que se denomina pues resistencia, pero claro, desde el Estado, desde las instituciones públicas, y hay que decirlo, desde los mismos colectivos también de pueblos que se llaman indígenas, también hay espíritu de celebración, de gratitud. Por supuesto que en julio, por ejemplo, va a haber un encuentro eucarístico y va a venir incluso gente de lo que se llama exterior del país para celebrar esa primera siembra de la primera iglesia católica en Salcajá. Y nos habla entonces de este recorrido histórico que están haciendo
Ojo, voy a aclarar alguna cuestión, un concepto para la audiencia. Ellas están hablando de sanación, pero estoy entendiendo que no es el concepto de sanación que está utilizando en estos últimos tiempos la cooperación europea, que significa llevar a las indígenas, algunos indígenas, a los hoteles más, digamos, cómodos. ¿Para qué? Para que se encuentren consigo mismo, hagan esa suerte así de sanación hacia adentro y luego que pues ahí ya se sanó, ya que se olviden, ya no se hable más de las demandas históricas, ya no se hable más de la restitución de los territorios. Esa es la estrategia que está utilizando, otra vez indico, la cooperación europea en este momento, ¿no? Y hay mucho dinero para ello y no creo que estén hablando de esa sanación que lleva a la quietud, a borrón y cuenta nueva. Ya aquí celebramos todo, se acabó, ahora vamos a admitir que sigue viniendo el saqueo, que eso en buena medida ha sido el tema de la reconciliación del perdón que el evangelismo o el catolicismo y el evangelismo han impuesto en los pueblos. Finalmente, vámonos con la última pregunta, son las 6:28, ya casi estamos concluyendo nuestra programación. La cuestión que hacíamos en esta pregunta que enviábamos era: ¿qué tienen que hacer los pueblos originarios, las personas, los colectivos medianamente conscientes de lo que ha significado y lo que significa el colonialismo y la colonialidad de los 500 años en Guatemala de cara a esto que estamos hablando, del 524 a 2024 en Guatemala? Porque vemos también, y hay que decirlo, y lo digo yo con solvencia, porque lo he visto, indígenas originarios cargando sus bastones de mando, recibiendo a nada menos que a la descendiente, por decirlo políticamente de menos, de Pedro de Alvarado, como es la señora Leticia Ortiz, creo que se llama la que llaman reina en España, ¿no? Y aquí como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Y esto lo digo porque conozco gente de ese espacio que estuvo haciendo esa actitud. Veo al presidente de la República, ¿no? Tan mentado como el democrático, como el más gran intelectualidad que ha tenido Guatemala en los últimos tiempos, etcétera, pero casi arrodillándose ante el rey de España, cuando, por ejemplo, aquel fallido 14 de enero que no pudo asumir el mando y asumió el 15, ¿no? Y estuvieron desesperados porque el rey se estaba sintiéndose incómodo, el rey de España, porque estaba esperando demasiado tiempo. O sea, era prácticamente como estar en la Edad Media. ¿Qué tienen que hacer los pueblos en este marco de los 500 años, estimada Ismucané? O no sé si alguien más puede responder allí. Pues creo que después de 5 siglos de imposición brutal, porque eso es lo que ha sucedido, lo que sucedió, es que hemos asumido roles que no responden. Entonces, ha de construir esa narrativa, empezar a leer la historia, porque nos hemos dado cuenta en estos recorridos que muy poca gente sabe por qué estamos hablando de los 500 años de invasión. Se confunde con 1492. Dicen, no, pero si los 500 años ya pasaron. Y sí es verdad, o sea, 1542 significó un parteaguas, un antes, un después. Sin embargo, para nuestros territorios, porque tenemos también tener pues, No tenemos mejor audio con Ismucanet. No sé si quien pueda tener mejor audio pueda continuar. Ismucanet, si me copia. No te estamos escuchando, estimada Ismucanet. Sí, sí, y entonces tenemos una de... ahí está Yo mejor la... me sorprendo mucho. No tenemos audio con Ismucanet. No sé si Pacal puedes ayudarle con esa inquietud, ¿no? Sí, ¿Qué tienen que yo hacer? creo que es muy importante, por ejemplo, que con esta memoria que se está, o sea, tenemos poca información, hay poca, y que es parte de lo que el sistema mismo quiere, no se quiere difundir ese tipo de información. Entonces hemos visto, como decía Ismucanet, que no, una gran parte de la población
no tiene esta información, por lo tanto, a veces se ve indiferencia, desinformación, apatía, etcétera, pero a eso se debe. Ahora, definitivamente debemos tener esa conciencia y ya pareciera, como hemos visto imágenes de cómo es el trato que les dieron a estos embajadores, vamos a decir así, que vienen de España y son también descendientes, en cierta manera, de Alvarado, y luego el trato que se le da realmente es parte de, porque la información con la cual contamos no nos permite tener una actitud digna y respetuosa. En ese sentido, creo que los hermanos que están liderando las autoridades indígenas, en el pasado llamadas Ajao, Ajop, y que actualmente se llaman alcaldías indígenas y autoridades ancestrales, se han denominado. Creo que es muy importante que nos informemos, leamos la historia desde nuestras fuentes, desde nuestra cronología, desde nuestros calendarios, y luego también accionar en forma conjunta, ya que así como el ejemplo que dieron de los 106 días, yo creo que fue un ejemplo de lucha unificada, solidaria y coordinada, y en una forma muy, muy efectiva. Creo que tenemos esa capacidad, pero hay que enfocarnos hacia la unidad. Ojalá que nuestros hermanos que están liderando estas acciones no sean excluyentes y que se llegue a ese punto de que solamente las autoridades ancestrales y que excluyan a otros colectivos, desde otras miradas y otras acciones, ya que es muy importante coordinar y accionar para que nuestras demandas sean escuchadas y para ir avanzando. Por ejemplo, la economía actualmente estamos, pero en una situación tan difícil. La canasta básica realmente está por los cielos en términos de cantidad, y luego hay mucho desempleo. Las personas principalmente indígenas con dificultades económicas. Entonces, sí, es muy importante que unifiquemos criterios y luego que tengamos acciones en alianza. Gracias. Muchas gracias, Pacal. Acciones en alianza, estar informados, revisar información con otra fuente, articularse, es lo que nos habla de lo que nos plantea Pacal desde el espacio de Cachiquel Tajmolac, un colectivo que ha hecho actividades, ha hecho un proceso no solamente de aprendizaje para ellos, sino también para que los demás aprendamos de qué fue lo que efectivamente ocurrió aquel 1524, entre los primeros meses, cuando Hernán Cortés, enviado por Hernán Cortés, pero Pedro de Alvarado, con algunos originarios de México, algunos españoles y muchos también africanos, entró por Costa Sur, subió hacia lo que llama actualmente Altiplano, fue por el lado de actualmente que se llama Tecpan, etcétera, y destruyó, hizo lo que quiso, y luego se fue para El Salvador, lo que llaman El Salvador, y así fue como se estableció lo que se llama la Capitanía de Guatemala. Pero claro, en 5 siglos, toda esa historia triste y dolorosa fue borrado de la memoria. Pero lo triste, amigas y amigos, es que, como muy bien decía Ismukane y también Pacal, no se está hablándose de este tema porque la gente se confunde, pero ¿cómo que 500 años? ¿Acaso no fue en 1992, contando la historia desde 1492, que se celebraron los 500 años? Celebraron, conmemoraron. Y claro, no se dan cuenta que, por ejemplo, en el caso de lo que actualmente se llama Perú, o lo que se llama Bolivia, la parte andina, va a ser recién en 2032, perdón, que van a estar en los 500 años de la invasión, porque fue allí recién en el 32, 33, entrando al Cusco, destruyendo todo lo que encontraron allí, y así en la parte Chile, por ejemplo, los mapuches, primer momento en que se van a encontrar fue después que los españoles pasan por Cusco, de allí es que envían hacia los rotos que llamaban en ese tiempo, entre ellos se llamaban así, porque volvieron rotos con su ropa, por eso a los chilenos les dicen rotos, ¿no? Que van a entrar a Chile, o sea, va a ser después. Lo de 500 años entonces no fue 1992, sino eso va a ir procesualmente haciéndose memoria. Y claro, desde aquí llamamos
a todas las y los originarios del continente de Guatemala a no aceptar, a no tragarnos esta historia de que fue encuentro de pueblos, fue invasión. Muestra de eso es en la situación en la que estamos. Escuche bien, en Guatemala estamos en gobierno, no estoy en contra del gobierno actual, o también podría opinar, pero lo que digo, por ejemplo, en lo que va del año, indican, según algunas fuentes, hasta 12 expulsiones, 12 desalojos de comunidades campesinas. Y sin embargo, estamos en tiempo primaveral, sin embargo, ha habido 106 días de revolución maya, ¿no? Estamos con muchas más muertes que durante la otra fase del sistema neoliberal en Guatemala. Acaban de matar a un abogado, compañero guatemalteco, acaban de matar a un compañero que también era parte de un movimiento que se llama el CUC, ¿no? Mataron a la mamá de un fiscal y a su guardia. O sea, hay muerte, mataron a un alcalde, ¿sí? Hace unas semanas atrás, meses atrás, y sin embargo estamos en periodo de cambio, y sin embargo es producto de la democracia, de la revolución maya. ¿Y dónde están las autoridades ancestrales? ¿Por qué no están hablando esto que está hablando Pacal, esto que está hablando Victoria Huizmucané sobre la realidad dura, sangrienta de los 500 años que va a continuar? Porque están al servicio del poder. Pregúntese. Y ustedes, colegas indígenas mayas, han tenido, igual que yo, o en diferentes espacios, mayor grado de escolaridad. Ustedes vienen, muchos de ellos con títulos, según la Academia Occidental, de licenciatura, maestría, doctorado. ¿Y para qué sirvió eso? ¿Para seguir funcionando como caporales? Eso no es ético, eso no es moral, eso va a seguir sedimentando el proceso de colonización y colonialidad por otros 500 años sobre nuestros pueblos. Así es que 500 años, 1524, 2024, tiene que servir, como dice Pacal, para informarnos. No sé si quieren dejar algún mensaje final, Pacal, ya que estás ahora más estable, te veo allí. No sé si Ismucané está por ahí todavía, o Victoria, o la otra colega. Adelante. Tomaré la palabra. Adelante, por favor. Muy bien, Zachary Bonojuel, pues ahí un saludo también cordial para la teleaudiencia, porque están en diferentes plataformas escuchando. Bueno, de mi parte, pues ahí sí que para cada uno de nosotros creo que queda un gran reto, porque debemos sin duda alguna ir deconstruyendo, ¿verdad?, todo lo que se nos ha dado, principalmente pues en el caso de nosotros como jóvenes, ¿verdad?, que recién vamos integrándonos a todo este sistema, ¿verdad?, este sistema de la cual siempre nos impone, ¿verdad?, principalmente en el área educativa podría hablar, ¿verdad?, como en el área educativa pues, no se nos da la historia verdadera, que eso es un poquito también que nosotros como colectivos estamos tratando la manera de pues llegar, ¿verdad?, a jóvenes, a niños, en diferentes actividades, que ahorita pues hemos empezado ese recorrido de sanación que llamaba ahí Ishmocané, pero algo importante también es cómo reencontrarnos con las energías de las abuelas y de los abuelos, porque muchos de nosotros pues nos hemos desconectado de la madre tierra principalmente, ¿verdad?, que es donde nosotros pues ya no sabemos escucharla, no sabemos dialogar con ella, y hay muchos pues saberes que de una u otra manera pues nos han dejado que nosotros también lo hemos perdido de cierta manera esa parte importante, ¿verdad?, de poder conectarnos con ellos. Y el mensaje es para cada uno de nosotros, seguir deconstruyendo. Y creo que aquí lo más importante también es activar justamente en nosotros el desarrollo de pensamiento crítico, porque puede ser que hay muchísimas actividades, cada quien tiene perspectivas distintas, miradas diferentes, pero algo importante es el desarrollo de pensamiento crítico de cada uno de nosotros y sobre todo entender cómo estamos finalmente integrados ante ese sistema, digamos, en un sistema que al final nos oprime, ¿verdad?, ante tantas circunstancias que pues ya mencionaba Pacal y Ishmocané. Entonces ahí sí que agradecerle también a las personas que nos escuchan, que nos vean en las diferentes plataformas, que sin duda alguna pues tenemos una tarea todos, ¿verdad?, en los espacios que nosotros nos encontremos, sea educativa, sea laboral, sea donde sea, ahí sí que hay un trabajo por qué realizar, ¿verdad?, y dentro de esos espacios justamente hacer esa misma resistencia. Creo que nosotros como mujeres, principalmente en mi caso, ¿verdad?, es el idioma, ¿verdad?, que el idioma que sin duda alguna es uno de los pilares fundamentales para que no se pierda justamente nuestra cultura hacia la cual nosotros, cada uno de nosotros pues pertenecemos y que nos identifica, y esa es la parte identitaria e importante que debemos pues fortalecer únicamente. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Icajpuc, desde el espacio, desde el territorio, desde el pueblo de la nación Cachiquel.
Y aquí también, desde el primer día que abordamos esta temática de los 500 años, decíamos que no hubo traición, hay que desmitificar esos clichés establecidos por la misma colonia de caciques traidores, etcétera. Eso es evidente. Lo tengo que decir, lo siento, pero es el único colectivo que yo conozco, caciques Tajmolaj, que están haciendo esa acción de recorrido, ¿no? Con un mensaje subversivo de reconstruir la historia, de articular territorios y ojalá avancemos en esta lucha hacia los territorios, la autodeterminación de los territorios, estados plurinacionales, continente plurinacional, porque ¿con qué derecho tendrían que haber partido a los chortís en dos, Honduras y Guatemala? ¿Con qué derecho a los archíes, Belice y Guatemala? ¿Con qué derecho a los MAM, Guatemala y México? ¿Con qué derecho? Hay que reconstruirlo todo. Muchas gracias por vuestro tiempo, amigas y amigos. Si me emociono por este tema, es que yo también soy madre, hijo de la tierra, soy papá y por lo tanto soy quechua, soy tierra que siente, tierra que piensa, tierra que ama y por eso es que me emociona estos 500 años de dolor que muchos nos están presentando como una celebración, como un gran logro y como si estuviéramos en la Edad Media, ¿sí? Haciéndole pleitesía a los descendientes y a los que en este momento están viviendo gracias al saqueo, porque Europa no sería lo que es en este momento si los pueblos no nos dejáramos saquear, pero como nos dejamos saquear y le vendemos todo lo que tenemos, le entregamos y le agradecemos cuando vienen y entonces, claro, ellos viven como viven y nosotros sobrevivimos como sobrevivimos. Muchas gracias por vuestra atención. Son las 6:44. De esta manera cerramos esta transmisión. Ojalá, Pacal, podamos organizar otro momento para seguir abordando y también, al igual que Izcajpug y Ismucane y también Victoria, para poder abordar esta temática que, por cierto, es apasionante y que, por cierto, también desafío a los colegas de la Academia Hegemónica y a la Academia Contrahegemónica a abordar estas temáticas, porque si en la Academia no se aborda también estos temas, obviamente vamos a seguir repitiendo la triste historia que conocemos y vamos a seguir haciendo los mismos resultados teniéndolos. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta entonces. Chao, chao.